Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Pacífico Limitada ofrece servicios financieros para el gremio del calzado y las pymes en general, acompañando el crecimiento del empresariado argentino. Actúa de acuerdo a sus necesidades, brindando una atención personalizada y adecuándose a cada requerimiento en particular. Nos encontramos en Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Pacífico Limitada. Vamos a hablar con su presidente, el señor Fabián Lasarte. Fabián, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en una cooperativa que brinda servicios financieros especializados en la industria del calzado. Así es. ¿Por qué, Fabián? Bueno, tradicionalmente la cooperativa se inicia justamente con el gremio del cuero. Era un grupo de gente que trabajaba con el gremio del cuero y viendo la necesidad de financiar la fabricación de calzado, cumplieron su sueño de formar una cooperativa y empezar a brindar estos servicios. Es decir, conformada por gente del rubro. Toda gente del rubro, exactamente. Claro, Fue un grupo de gente que se formó y se asoció para este fin y formaron la cooperativa. Y bueno, a lo largo de los años fue creciendo, como así fue creciendo también la industria del calzado. Sí. Hasta el año 2001. El año 2001, lamentablemente, bueno, ya todos sabemos lo que sucedió, fue un golpe muy importante para la industria. La apertura de la importación fue, digamos, la sentencia. Claro, esto venía de la década del 90. Y en la década del 90, bueno, fue la época en que se abrió la importación en todos los rubros y el rubro del calzado fue uno de los más golpeados. Como consecuencia, para fines de 2001, aparte del estallido social y económico que hubo, la fabricación de calzado estaba muy perimida, estaba muy venida abajo, porque era imposible competir con los precios del exterior, tanto de Brasil o de China que venían los calzados. Eso cambió en el 2003, cuando hubo nuevamente un cambio de políticas de Estado, en el cual se cerró la importación y se empezó de cierta forma a fomentar la fabricación de calzado, todo con mano de obra y materiales nacionales. En ese aspecto tuvo muchísimo que ver la Cámara Argentina del Calzado y su presidente, el señor Alberto Sellaro, que conectándose con el gobierno lograron muchísimas medidas favorables a la fabricación del calzado. La primera, por supuesto, es el cierre de las importaciones. ¿Cierre total o un control hubo en ese momento? El cierre fue parcial hasta que se llegó a se permite importar ciertos tipos de calzados con los aranceles correspondientes. Pero fíjate los números que hay, que de aquella época a hoy se fabricaban entre 12 y 13 millones de pares y hoy ya estamos en 120, 130 millones de pares anuales. Un crecimiento increíble, exponencial. Años, claro. Es una de las industrias en la que ocupa mucha mano de obra, por eso que se le dio tanta importancia y tanto apoyo. Entonces, bueno, decidimos trasladados en microcentros. Nosotros estábamos instalados en microcentros y viendo el crecimiento continuo que tenía el rubro, decidimos instalarnos en esta zona, que es la zona donde está la mayoría de la industria del calzado. Estamos ubicados en Tablada, ¿no? Estamos en Tablada, Villa Madero, según para cada vecino. Incluso para la municipalidad de La Matanza, este es el municipio de la industria del calzado. Hay un proyecto muy grande en la zona de La Ferrer que se va a construir un polo de industria del calzado, exclusivamente para calzado. ¿Va a ser como un parque industrial? Es un parque industrial destinado a la industria del calzado. Básicamente a la industria del calzado, a los proveedores de la industria del calzado, e incluso hasta está en el proyecto original una escuela para la industria del calzado. Vamos a hablar de capacitación y de oficio, ¿no? Que capacitación también tanto y le oficio. debe hacer falta después que se interrumpió, ¿no? Todo esto apoyado por la Cámara del Calzado. Sí. Una escuela donde se van a aprender todos los oficios del calzado, porque el calzado tiene varios oficios dentro de la fabricación. Entonces se va a hacer una escuela de muy alto nivel en la cual se van a poder aprender todos los oficios. Y también va a ser con salida laboral. O sea que los chicos que estudien ahí van a poder trabajar, mismo la gente que trabaja en las fábricas se va a poder capacitar para poder progresar. Que va a funcionar también como una bolsa de trabajo, ¿no? En ese sentido. Y seguramente porque cuando hay escuelas oficios generalmente funcionan como bolsa de trabajo porque los patrocinadores, que son los industriales, generalmente buscan a la gente que trabaja ahí. Claro. Una cuando escucha este tipo de medidas que se van a tomar o capacitación o el oficio que vuelve,
es como que se puede armar otro proyecto en el país, ¿no? Cuando hablamos de este trabajo calificado. La industrialización del país yo creo que es básico. Sí. Yo provengo de una formación de colegio industrial y me dio mucha pena en la década pasada, ver cómo desaparecían los colegios industriales, que son fuente de formación para los futuros empleados y obreros de toda la industria argentina. Que son el motor, son el motor de las empresas. Es el motor de las empresas. Si no tenemos gente capacitada, en los años 2003 al 2007, muchísimas empresas tenían que volver a contratar, primero ubicar y volver a recontratar personal jubilado. En el caso de torneros, fresadores, gente muy capacitada, porque hubo toda una generación que no recibió capacitación. Para el futuro, obviamente, eso es específico, que la gente se pueda formar en el tema industrial. Ahora, Fabián, el trabajo de los sindicatos en este sentido también fue muy importante, como formador de oficios, ¿no? En los distintos rubros de lo que es el sindicalismo. Hay muchos sindicatos que también han puesto escuela de oficios. Claro. Se han dado cuenta que formar un buen obrero te da posibilidades de incluso hasta mejorar o tener herramientas para pedir mejoras salariales. Claro, la dignidad laboral. Un obrero no calificado no es tenido en cuenta, claro, porque no te genera nada. Sí, sí. También tenemos que entender a la parte del capital que para que le generen capital tiene que tener gente preparada. Exactamente, claro, es así. Es una condición sine qua non. Fabián, bueno, a medida que el rubro crece, la cooperativa también, ¿no? Va dando sus pasos de crecimiento. Sí, nosotros nos dedicamos exclusivamente y esencialmente a financiar la fabricación del calzado. El calzado, a medida que van pasando los años, van apareciendo nuevos materiales, nuevas formas de fabricación, lo cual insume una cantidad de capital muy importante. En los últimos 2 años la rueda de pago se empezó a extender un poco, se hizo un poco larga, lo cual a los fabricantes les costaba mucho llegar a armar toda su rueda para poder fabricar en condiciones normales. Ahí es donde entramos en juego nosotros y ofrecemos una serie de servicios en la cual cada asociado se adapta, o mejor dicho, nosotros nos adaptamos al tipo de necesidad que tiene para poder financiar la fabricación del calzado. ¿Y cuáles son los servicios específicos? Bueno, los servicios específicos son la negociación de valores, con lo cual los asociados con los pagos que han recibido son negociados y reciben efectivo, transferencias de dinero electrónica, con lo cual ellos pueden ir a hacer las compras a sus proveedores en diferentes condiciones. No es lo mismo ir a comprar con valores a 60, 90 y 120 días que poder pelear, entre comillas, un precio de contado. El precio de contado, como siempre ha sido, ofrecer unos descuentos muy importantes. Entonces ahí se genera una diferencia entre el costo y el beneficio bastante grande. Y ahí es donde entramos en juego nosotros. ¿Cómo influye la inflación, ¿no?, en todo este sistema que debe perjudicar tanto a ustedes como al industrial? Bueno, la inflación se notó en los últimos 2 o 3 meses debido a estas pseudo corridas bancarias o cambiarias, mejor dicho, en la cual los proveedores debieron aumentar los precios, pero se aumentaron de una forma bastante elevada. No solamente se elevaron los precios, sino que se achicaron las condiciones de pago en una forma muy rápida, que no se pudo, o sea, de 60 a 90 días que se daba de crédito pasaron a los 30 días. O sea, fue un cambio muy brusco, muy abrupto, que no se podía manejar. Cada fabricante con su proveedor negoció de su forma, incluso también las cámaras del calzado, las proveedoras de calzado, las de fabricación de calzado, se juntaron en las cámaras de comercio con la Secretaría de Comercio y llegaron a unos acuerdos como para distender la situación y poder empezar a fabricar. Porque vos acordate que ahora empieza la fabricación de todo lo que es invierno, y ya con la temporada encima, sin tener los materiales, es muy difícil arrancar. Lo cual iba a perjudicar a muchísimas empresas por el hecho de que no sabías si podías seguir teniendo el personal o no. Claro. O sea, era una amenaza tácita pero grave, porque se sabía que si no, vos no podías comprar los materiales en condiciones económicas normales o aceptables, tampoco se podía empezar la fabricación. Lo cual ponía en riesgo toda una cantidad de gente que estaba dependiendo de eso.
Está moviéndose todo el ciclo y se están empezando a acomodar las cosas y aparentemente va a arrancar, digamos que normalmente. Ajá. Que esto es una buena noticia, ¿no? Es una muy buena noticia porque en ciertos momentos, hace un par de semanas atrás, hay una incertidumbre muy grande, sí, no solamente de los fabricantes, sino de las cámaras, tanto de los fabricantes, sino de los proveedores. Porque había esa disfunción entre las dos y no se ponían de acuerdo. Intervino la Secretaría de Comercio y bueno, se pudo llegar a un principio de acuerdo. Fabián, si hablamos de los proyectos de Cooperativa Pacífico y de acuerdo a todo este año, el 2014, ¿cuáles son las expectativas y los proyectos que tienen como entidad? Bueno, los proyectos es seguir atendiendo a la mayor cantidad posible de fabricantes de calzado. También pensamos extendernos un poco en otras áreas de la industria. La Matanza es un municipio donde se encuentran radicadas muchísimas industrias. De otros rubros. De otros rubros, principalmente metalúrgicos. Y la idea es esa, empezar a llegar de a poco a otros rubros para los cuales también poder ofrecer los servicios. Es decir, que es un proyecto de crecimiento. Es un proyecto de crecimiento, pero también un proyecto de crecimiento de la industria. Claro. Entendemos el cooperativismo de esa forma. Nosotros tenemos que crecer mientras crezcan las empresas. Si las empresas crecen, nosotros podemos seguir creciendo. Y va a crecer la economía, va a crecer los puestos de trabajo, es fomentar la industria de alguna u otra manera. ¿Te parece que el peso del cooperativismo en nuestro país va a tener otra cabida? Debería tenerlo, sí, debería tenerlo. Hay una diferencia muy grande entre los que son los microemprendimientos, las pymes y las empresas grandes. Sí. El espacio entre una y otra es muy grande y hay un vacío. Hay que buscar la forma de poder financiar las pymes para que lleguen a un determinado nivel que puedan ese vacío que hay entre las grandes empresas, sí, se pueda acortar. Y no olvidarse que las pymes son el motor que mueve la economía interna del país. En cualquier país del mundo son las que mueven la economía del país. ¿Te parece que de parte del Ejecutivo puede haber un cambio con respecto al miramiento hacia las pymes? ¿Considerarlas como este motor y darles las posibilidades de distintas promociones para que esto pueda surgir? Bueno, de parte del Ejecutivo hubo situaciones como para que los bancos nacionales, tanto nación como provincia, generaran líneas de crédito para eso. La banca privada es la que tiene que dar el paso inicial para empezar a atender a esos clientes. Con la banca nacional no alcanza. Exactamente. Muy bien. Fabián Lasarte, gracias por habernos recibido. Estuvimos en Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Pacífico Limitada, sin duda una entidad que tiene que ver no solamente con el rubro del calzado, porque tiene la expectativa de este crecimiento hacia otras industrias que necesitan de estas entidades como ustedes. Muchas gracias por la visita. Gracias, buenas noches.